Beatriz, tengo 35 años, soy licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas y estoy especializada en el área de dirección comercial y marketing digital. Y desde el principio de mi trayectoria profesional me he dedicado a esta parte aplicada en diferentes sectores empresariales, como puede ser el ocio, la automoción, ventas, sector inmobiliario y ahora específicamente pues más en la agencia digital en la que trabajo. Pues la empresa en la que trabajo se llama Media Labs, es una agencia de marketing digital, consultoría y desarrollo software. Y con más de 25 años de experiencia se fundó en 1995 y lo que nos caracteriza es que abarcamos todas las fases de un proyecto, desde el inicio con la búsqueda de ideas hasta el desarrollo, toda la gestión e incluso el análisis de resultados. Por concretar un poco más las áreas en las que solemos trabajar, que más proyectos, con los que más proyectos tenemos son el Advergaming, social media, website y web apps, e-commerce y publicidad digital. Empezamos trabajando de manera presencial 100%. Y dependiendo de las circunstancias concretas, sí que se nos permitía en algún momento puntual el teletrabajo, pero fue un poco antes del COVID, cuando por necesidades también empresariales pues tuvimos que readaptarnos un poco más y pasamos de ser una empresa casi el 99% presencial a ser 100% trabajo en remoto. Y bueno, cada varios meses es verdad que aunque tenemos ya el 100% implantado el trabajo en remoto, sí que nos reunimos cada 3-4 meses y hacemos lo que nosotros llamamos un meeting Media Labs, que son encuentros presenciales para hacer alguna actividad todos juntos. Creo que ya es una realidad hoy en día en nuestra vida y supone muchas ventajas, bajo mi punto de vista, más que inconvenientes, ¿no? En mi caso concreto, creo que es un modelo de trabajo que te permite organizarte mejor, ser más eficiente y también conciliar con la vida familiar, que hoy en día es verdad que los horarios de trabajo no permiten esa conciliación con tanta facilidad como quizá lo era antes. El sentido literal de la comunicación efectiva es en realidad dar un mensaje que se entienda bien, ¿no? Y dentro del ámbito laboral, creo que hace referencia a que tanto directivos como empleados conozcamos bien los objetivos de la empresa y hagamos un buen uso de los canales de comunicación con los que trabajamos habitualmente. Eh, por concretar un poco más, yo haría hincapié en que para que esa comunicación sea eficaz, los mensajes tienen que ser claros y la comunicación tiene que ser bidireccional, no solamente del jefe al empleado, sino también el empleado comunicar al jefe o al superior, pues cualquier tipo de inquietud, de motivación o desmotivación, ¿no? Y que sea una comunicación colaborativa también entre todo el equipo. Pues en Media Labs cuidamos mucho este punto, tanto a nivel interno como en la gestión de equipos y a nivel externo con el cliente. Nosotros las herramientas que utilizamos a nivel interno pues son el Teams, el correo electrónico, plataformas de gestión de proyectos y solemos tener reuniones de seguimiento semanales y seguimiento de proyectos a diario. Con el cliente, dependiendo de la envergadura del proyecto, pues sí que solemos tener unos seguimientos más constantes o más dilatados en el tiempo, pero sí que vemos importante marcar esos hitos para que al final las herramientas cumplan su función, ¿no? Que es facilitarnos el trabajo y fomentar también un poco más la productividad. Pues esta pregunta, la verdad, me da que pensar porque veo que hemos vivido en una sociedad que está acostumbrada a trabajar de forma presencial y el teletrabajo se ha impuesto muy, muy de golpe, ¿no? Y creo que al principio puede ser un poco
obstáculo el desconocimiento, el pensar, cuando nunca has teletrabajado, pues pensar, bueno, ¿y ahora cómo se hace? ¿Cómo se hace esto de teletrabajar? ¿Qué hago, no? ¿Qué se espera de mí? Y al principio, cuando no lo has hecho nunca, esa adaptación quizás cueste un poco, pero luego cuando ya consigues encaminarte un poco con las herramientas y ves que tu trabajo se puede hacer exactamente igual que en una oficina, incluso que eres más productivo porque tienes herramientas que te lo permiten, todo el equipo trabaja en las mismas condiciones, mm, pues ya el trabajo cara a cara también lo tenemos con las herramientas internas. Yo creo que hay que hacer un cambio de chip y adaptarte. Luego, cuando también ves las ventajas que tienes, pues ese obstáculo, esa barrera se rompe. Aquí hay que tener en cuenta 4 pilares fundamentales, que en primer lugar sería el tener un buen equipo de trabajo, el conseguir que tu empresa esté formada por profesionales que sean también buenas personas en las que puedas confiar, porque este tipo de trabajo también exige cierta confianza por parte del superior a los empleados, ¿no? Y en segundo lugar, tener una comunicación constante con el equipo, no solamente a nivel organizativo, sino también a nivel personal y suplir esa carencia que puede haber al trabajar de forma presencial en una oficina, ¿no? La simple pregunta de ¿cómo estás? Después de un proyecto grande, después de una reunión densa. En tercer lugar, la organización con las herramientas internas que he comentado antes, con los seguimientos de proyectos y por último, fomentar mucho el trabajo en equipo, porque es verdad que teletrabajando se puede tender a pensar que es un trabajo solitario al estar en casa, encerrado, con tu ordenador aislado. Y cuando tienes buenas herramientas de trabajo y tienes buenos comunicadores en la empresa, esa sensación de soledad no existe. Es todo siempre un tándem, ¿no? Un trabajo, tienes tu parte de productividad en solitario, pero tienes tu parte también que complementa, que es tu trabajo en equipo.